Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, profesora. profesora. Sí, se escucha. Ya, ok. Vamos a comenzar con la práctica. ¿Cómo es esto? Participantes. Ya. Celeste, te convertí en coanfitrión ya para que puedas aceptar si alguien entra en sala de espera. Está bien, doctora. Gracias. Entonces, sí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctora. Ya, vamos a ver la práctica. Los objetivos, entonces, vamos a ver las capas histológicas de la vagina, cuello, uterino, útero y ovario. Glándula mamaria, recuerden que se va a ver la siguiente clase. Esta imagen ya la habíamos visto antes, ¿no? Tenemos el cuerpo uterino, tenemos el cuerpo uterino, bueno, el fondo, el cuerpo y el cervix que componen al útero. El útero se va a dividir en una zona proximal el cervix se iba a dividir en una zona proximal al útero, que es el endocervix, y una zona distal, que es el ectocervix, ¿no? El ectocervix va a tener la mucosa igual a la de la vagina, y el endocervix va a tener una mucosa similar a la del endometrio del útero. Vamos a ver también las capas histológicas del útero, que hemos dicho eran el endometrio, el miometrio y el perimetrio, y vamos a ver la composición de la vagina y del ovario. En esta imagen tenemos a la vagina. Habíamos dicho que es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Y todo esto, su estroma, va a carecer de glándulas, ¿sí? Vemos pequeños conductos que corresponden a vasos de paredes delgadas y gruesas, pero no tienen ningún componente glandular. Nos acercamos y tenemos tejido conectivo, que es la lámina propia, y el epitelio plano estratificado no queratinizado. Este epitelio plano estratificado no queratinizado iba a tener una capa de células basales, ¿sí? Luego células parabasales que pueden considerarse parte de las intermedias y finalmente células superficiales. Vamos a ver el cérvix. El cérvix tiene dos zonas, el endocérvix y el exocérvix. El exocérvix próximo a la vagina y el endocérvix próximo al útero. Entre las dos va a haber una zona que es conocida como zona de transición, que es un cambio abrupto de epitelios. No es gradual, es abrupto. Esto, que se ve más grueso, el epitelio, es ectocervix o exocervix, epitelio plano estratificado no queratinizado, como habíamos dicho en la vagina. También carece de glándulas. Esto es un epitelio cilíndrico simple, con glándulas en el estroma. Corresponde al endocervix. Estas glándulas se podían obstruir y acumular la secreción, generando dilatación y por tanto quistes de Nabot, que sobre todo estaban presentes en la zona de transición entre estos dos epitelios. Aquí se nota de una manera bastante marcada, ¿no? Epitelio plano estratificado del exocervix o ectocervix y epitelio cilíndrico simple del endocervix. Glándulas, aquí no glándulas. Quistes de Nabot presentes en la zona de transición. Esto de aquí corresponde a, bueno, en sí el corte histológico ha sido calificado como exocervix, ¿sí? Perdón, a pesar de que estamos viendo en esta parte las glándulas o quistes de Nabot, sería más una zona de transición. Personalmente, esto debería ser en realidad una metaplasia escamosa madura, ¿sí? Pero toda metaplasia escamosa madura corresponde al epitelio exocervical. Así que para fines de la práctica y de su examen, esto corresponde a exocervix, epitelio plano estratificado no queratinizado y quistes de Nabot.
Estamos viendo el exocervix, la capa interna o mucosa que tiene dos subcapas, el epitelio y la lámina propia. Epitelio plano estratificado, no queratinizado y lámina propia que es tejido fibroconectivo. Núcleos de fibroblastos y fibras colágenas. Este epitelio también tiene una capa basal. Tiene una capa de parabasales, una capa intermedia y una capa de células superficiales. Conforme se van haciendo más superficiales las células, se hacen más aplanadas y más eosinofílicas. Zona T, zona de transición abrupta, endocervix, exocervix, ¿sí? Epitelio cilíndrico simple con glándulas, sin glándulas, epitelio plano estratificado, no queratinizado. La misma zona de transición, noten el epitelio cilíndrico del endocervix, núcleos basales, aspecto mucosecretor, como si tuvieran una copa encima del núcleo, ¿sí? Es una zona de cambio abrupto, no se olviden, abrupto. Endocervix, epitelio superficial, es un epitelio cilíndrico simple y las glándulas también tienen un epitelio cilíndrico simple, pero arriba podíamos tener células ciliadas y en las glándulas no hay células ciliadas. Vemos alrededor vasos, ¿no? Y el estroma rosa que se ve es un estroma fibroconectivo. Incluso podemos ver secreción, moco, material proteináceo amorfo que liberan las glándulas, porque hemos dicho son mucosecretoras. Útero, fondo, cuerpo, cervix. Va a tener capas. La más interna, endometrio, capa mucosa. La media, miometrio, ¿sí? Músculo liso, circular interno, longitudinal externo, perimetrio. Perdón, perimetrio, tejido fibroconectivo. Aquí vean la capa mucosa de este útero. Esto es un útero atrófico quístico, o sea, atrófico, pocas glándulas, quístico, dilatación de las mismas. Generalmente son pacientes posmenopáusicas. Luego viene, perdón, el miometrio y finalmente el perimetrio. Ojo que este miometrio es patológico porque aquí hay presencia de glándulas todavía que no deberían estar normalmente. Esto es una paciente con adenomiosis. Presencia de glándulas, ¿sí? Endometriales todavía en la capa miometrial. El epitelio del endometrio, dijimos, era llamado epitelio superficial y es un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Como, al igual que es el epitelio endocervical. Glándulas, también epitelio cilíndrico simple, pero estas glándulas eran las que iban a estarse modificando. En la fase proliferativa iban a ser, como en esta imagen, rectas, estrechas, cortas, angostas. Mitosis, podían tener mitosis dentro de las glándulas, no tenían secreción intraluminal y el estroma es un estroma denso, proliferativo, denso. Y en cambio, estas mismas glándulas en la fase secretora iban a ser serpenteantes. Aquí tenemos una fase proliferativa. Miren estas glándulas acá abajo, son glándulas cortas, estrechas. Si bien acá se están alargando, probablemente esta es una etapa proliferativa intermedia porque las glándulas son rectas, pero ya largas, ¿sí? Y el estroma es un estroma denso. Todo eso corresponde al endometrio y esto corresponde al miometrio. Ojo que la división entre endometrio y miometrio no es una línea recta, ¿no? Sino que es bastante heterogénea. Aquí tenemos el endometrio en fase proliferativa también. Miren las glándulas, son glándulas cortas, glándulas rectas, glándulas estrechas o angostas. Y el estroma es un estroma denso. Fase proliferativa, ¿sí? Vemos un poco más de cerca el epitelio cilíndrico
simple, epitelio superficial del endometrio, glándulas proliferativas, glándulas cortas. Estas glándulas, una de las cosas que íbamos a evaluar eran mitosis. Las flechas están señalando mitosis, actividad mitótica en las glándulas, lo que señala que es una fase proliferativa, probablemente intermedia porque los núcleos ya no son tan basales, sino que se están pseudoestratificando. Núcleos pseudoestratificados con mitosis señaladas en las flechas. Estas son glándulas de un endometrio en fase proliferativa. Y el estroma sigue siendo un estroma denso. Aquí tenemos también una fase proliferativa probablemente más avanzada porque encontramos algunas glándulas un poco sinuosas, ya no son tan rectas. Y la mayoría aquí son rectas todavía cortas, lo que me indica que es una fase proliferativa. La aparición de estas arterias espirales que íbamos a encontrar en medio de las glándulas, ¿sí? En medio de las glándulas encontrábamos arterias espirales que se terminaban de desarrollar totalmente hasta la etapa secretora, ¿no? Pero aquí ya las tenemos. Alrededor de estas arterias, que están señaladas con los asteriscos, sus luces, van a disponerse pequeños núcleos que corresponden a los linfocitos. Endometrio en fase proliferativa inicial. ¿Por qué? Porque aquí el epitelio superficial funcional se ha descamado. Lo que está quedando es el epitelio de la base. Y vemos abundante contenido de esas estructuras rojas que son eritrocitos, sangre, glándulas rectas, cortas, pequeñas, con núcleos basales, ¿sí? Fase proliferativa inicial. Fase proliferativa inicial todavía. Miren aquí, epitelio funcional se ha descamado. Sangre, glándulas cortas, pequeñas, estrechas, rectas. Estroma proliferativo. Núcleos basales. Mitosis. Esa es una fase proliferativa, pero probablemente entre intermedia a avanzada, porque en el recuadro rojo están viendo glándulas con un aspecto más tortuoso y sinuoso, mientras que aquí todavía están un poco más rectas y el estroma sigue siendo un estroma secretor, ¿sí? Fase secretora. Noten el grosor de este endometrio comparado al de los anteriores. Un endometrio bastante grueso. Hay abundante contenido de glándulas, ojo, pero estas glándulas ya no son tan rectas. La mayoría son serpenteantes o sinuosas o tortuosas, como prefieran llamarle, y el estroma es un estroma laxo. Y esto de acá es miometrio. Esto es el endometrio, ¿no? Fase secretora. Noten la característica, una vez más, sinuosa y serpenteante de todas las glándulas. Sigue siendo epitelio cilíndrico simple, pero probablemente, si se viera un poco más claro y de cerca, habría una pseudoestratificación marcada de los núcleos. Fase secretora. Estroma un poco laxo y glándulas sinuosas. Aquí es mucho más llamativo y marcado, ¿no? La sinuosidad de las glándulas es bastante evidente, la luz no es recta, sino como fenestrada, el estroma es totalmente laxo y, bueno, abajo tienen el miometrio. Nos acercamos un poco más y podemos ver las características secretoras de este epitelio. Epitelio que está formando múltiples pliegues y le da la característica sinuosa o tortuosa a cada una de las glándulas. Ovario. Dijimos que el ovario tenía un epitelio germinativo que recubría todo y debajo de este, que era un epitelio cúbico simple, y debajo de este íbamos a tener un tejido conectivo denso que es la túnica albuginea. Debajo, corteza, perdón, y en el centro médula. La corteza es donde íbamos a tener a los folículos en diferentes estadios y por tanto tenía también a las células germinativas femeninas que son los oocitos dentro de esos folículos.
Y la región central era la región medular, que era tejido fibroconectivo, donde íbamos a encontrar estos dos tipos de células graficadas en azul y rojo, que son iliares e intersticiales. Esta imagen ya la habíamos visto. Tenemos el epitelio germinal o superficial, que es un epitelio cúbico simple, células igual de altas que anchas. Inmediatamente debajo vemos una línea eosinofílica que representa la túnica albugínea, tejido conectivo denso. Debajo, todo eso será corteza, donde están los folículos, en diferentes estadios, en medio de un estroma que, como ven, es denso y con núcleos fusocelulares. ¿Qué folículos estamos viendo? Los más numerosos, los primordiales. Miren, los primordiales tienen el ovocito rodeado de células planas que son foliculares. Ese es el folículo primordial. Ovocito rodeado de células planas totalmente o parcialmente y son células foliculares. Ovocito primario. Perdone. Miren, folículo primordial, folículo primario. Lo que cambia es la capa alrededor del ovocito. En el folículo primario estamos viendo que lo recubre un epitelio cúbico simple. Ya no son planas, son cúbicas simples. Este epitelio cúbico simple da lugar a este folículo primario unilaminar. ¿Sí? Aquí vemos de nuevo epitelio germinativo en la parte superficial, cúbico simple, y vemos un folículo, unos cuantos folículos primordiales recubiertos por epitelias planas foliculares y folículo primario unilaminar recubierto el ovocito, en este caso por un epitelio cúbico simple, que son aquí cuando ya son cúbicas se llaman células de la granulosa, ¿sí? En el folículo primario esas células cúbicas se llaman células de la granulosa. Y así como había uno unilaminar, había un multilaminar, en el cual aparece la zona pelúcida rodeando al ovocito y separándolo de las células granulosas, que son estas. ¿Y qué pasaba con las células granulosas cúbicas? Formaban múltiples capas, de allí el nombre multilaminar. Alrededor de esas células granulosas, ven ese halo un poco más rosa, es la lámina basal que lo separa de toda la parte externa que es la teca. Aquí tenemos, por ejemplo, ovocito con células planas alrededor, folículo primordial. Cúbicas alrededor, igual el de arriba, folículo primario unilaminar. Y esta especie de sustancia amorfa eosinofílica es un cuerpo albicans. Ovocito primario multilaminar y zona pelúcida. Dijimos que en el folículo primario multilaminar ya aparece la zona pelúcida bien desarrollada que separa al ovocito de los núcleos cúbicos externos, que son las células de la granulosa. Aquí tenemos un folículo primario multilaminar, ovocito en el medio, zona pelúcida alrededor, células de la granulosa formando múltiples capas y alrededor una membrana basal que lo separe de la teca. Podemos ver aquí la teca interna y la teca externa. Creo que hay otra imagen, sí, porque acá se distorsiona. La teca interna es celular, tiene células cúbicas. Y la teca externa es tejido fibroconectivo que tiene fibroblastos, células fusocelulares. Aquí también están viendo señaladas folículos primordiales y primarios, que no podemos acercarnos porque se van a distorsionar mucho, pero que ya vimos más o menos cuáles eran las diferencias entre el epitelio que lo rodeaba, ¿no? Y vamos a ver que ya se está formando un antro. Dijimos que estas células de la granulosa iban a
proliferar e iban a crearse un espacio entre ellas y que se iba a llenar de un líquido, que era el licor folicular, ¿no? Este licor folicular va a converger, va a confluir y va a formar el antro. Aquí estamos viendo un poco más de cerca las tecas, bueno, las zonas de la teca en general, ¿no? La teca interna, vean que los núcleos acá son más rechonchos, son células cúbicas y hay vasos señalados. Y afuera, donde está, donde dice estroma, es la teca externa, fibroblastos, células fusocelulares, núcleos fusocelulares. Aquí lo vemos un poco mejor. Perdonen. Células de la capa granulosa son células cúbicas, igual que la teca interna. La diferencia es obviamente que la capa granulosa está hacia el antro y la teca interna está más interna, más externa y va a tener un citoplasma más pálido y vesiculoso, ¿sí? En medio de estas dos zonas van a encontrar a la membrana basal que se ve como una delgada línea eosinofílica. Y por fuera, la teca externa, noten que los núcleos son densos y alargados, son fusos celulares. Folículo secundario, ¿sí? Aquí o antral, ya está formado el andro, señalado con la letra A. La zona pelúcida, miren, se ha vuelto un poco más gruesa, está bien desarrollada. Y las células de la granulosa alrededor del osito están disponiéndose en 2 a 3 capas, porque luego, cuando se comienza a desprender, van a dar lugar a la corona radiada. Y va a comenzar a formarse el cúmulo oóforo, ¿sí? Que aquí sí está señalado, perdón. El cúmulo oóforo, que iba a ayudar, o bueno, hacer ese montículo del cual se desprende el ovocito rodeado por su corona radiante, ¿no? Aquí tenemos el antro, el ovocito, el núcleo del ovocito, que es un núcleo redondo, excéntrico, periférico. La zona pelúcida todavía se manifiesta y el cúmulo oóforo. Aquí ya formamos la corona radiada por estas células de la granulosa en 2 a 3 capas alrededor del osito. Cúmulo oóforo, ese montículo del cual se está desprendiendo y va a quedar suspendido dentro de ese antro. Folículo maduro o folículo de Graf, ya prácticamente el cúmulo óforo se ha vuelto más estrecho, la corona radiada está bien puesta y la teca alrededor también está bien formada. La G señala las células granulosas, ¿sí? O de la granulosa. Dijimos que estas células de la granulosa y esas células de la teca interna se van a luteinizar. Al luteinizarse van a adquirir este aspecto eosinofílico, ¿sí? Eosinofílico, totalmente. La teca es un poco más oscura cuando se luteiniza que las células de la granulosa, pero todo forma el cuerpo lúteo. Citoplasma amplio, poligonal, eosinofílico. Células luteinizadas. Cuando estas células luteinizadas mueren, sufren apoptosis, formaban este cuerpo albicans. Como lo ven, es una especie de masa, una masa amorfa rosada. Ese es el cuerpo albicans. Alrededor el estroma ovárico, ya dijimos que es un estroma denso con múltiples células fusocelulares. Miren, folículos atrésicos, cuerpo lúteo. Y hablamos del cuerpo lúteo. Los folículos atrésicos eran aquellos que sufrían esta dilatación o este aspecto dilatado de quiste y que todavía podían secretar algunas pequeñas cantidades de hormonas, ¿sí? La mayoría se iban a volver atrésicos. Estos son atrésicos, folículos con aspecto dilatado. Esto ya corresponde, chicos, a la siguiente semana, ¿sí? Esto no lo vamos a ver en esta práctica. ¿Alguna pregunta? Gracias, Celeste, por tu ayuda. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna duda, entonces?
Gracias por los que se han podido conectar hoy día. Celeste, por favor, no te olvides a los demás decirles mañana a las 9 de la noche para llevar la práctica. Organícense, por favor, en el tiempo que queda con sus grupos para que vayan desarrollando las 5 primeras imágenes que corresponden a este tema. ¿Sí? Sí, doctora, no Bueno, se preocupe. ya. Buenas noches, chicos. Cuídense.